Muy bien, entonces como les comenté, ahora vamos a suponer una gran cantidad de masa de líquido, del gas, del fluido, digamos. Lo correcto sería considerar en principio que la densidad no es constante en la gran cantidad de la masa que tenemos, del fluido, perdón. Supongamos que el fluido está en equilibrio mecánico y térmico. Equilibrios mecánico y térmico, tal que su temperatura es la misma en todos los puntos del fluido. Entonces nosotros podemos reescribir las ecuaciones de Euler, digamos esta que teníamos acá del gradiente de presión igual a ρ por G, en función del potencial termodinámico de Gibbs, la energía libre de Gibbs. Entonces poquito a poco, no nos apresuremos tanto. Entonces empezamos por un fluido eh, en at rest, ¿cómo se dice? Un fluido que no se mueve, un fluido que está nada más ahí. ¿Cómo se llama? At rest, es estoy cansado. Eh, no me acuerdo cómo se dice. Que no se mueve, básicamente. Ya estoy cansado, perdón. Entonces, esta era la condición que teníamos, ¿no? Estas eran las ecuaciones de movimiento que lo describían. Entonces, vamos a describir, y también estamos considerando equilibrio mecánico, ¿qué es esto? Y térmico, eso lo vamos a ver un poquito después. Para meter ese concepto de equilibrio térmico, vamos a hacerlo en función del concepto de termodinámica de la energía libre de Gibbs o el potencial termodinámico de Gibbs. Esto lo conocemos en su forma diferencial, y aquí otra vez nuevamente, pausa. Recuerden, respóndanse a sí mismos, busquen en la Wikipedia qué es el potencial termodinámico de Gibbs, qué es la energía potencial, la energía libre de Gibbs, y cómo se relaciona en termodinámica y ahora en este concepto, en este contexto de la mecánica de fluidos. Entonces, en su forma diferencial, eso está descrito en términos de la entropía menos S dt más B dP. ¿Okay? Esa es la ecuación diferencial que describe la energía libre de Gibbs. Entonces, phi es la energía, phi mayúscula es la energía libre de Gibbs, otra vez por unidad de masa, y si estamos considerando, dado que estamos en equilibrio térmico, la temperatura es constante. Podemos reescribir esta ecuación d de phi igual a B de P. ¿Okay? B, el volumen, nuevamente es el volumen específico. Podemos entonces escribir esta ecuación como d de P en ρ. Y no nos confundamos, es la presión. ¿Okay? Ok, nuevamente, hay una correspondencia entre los operadores diferencial y gradiente. Podemos entonces reescribir esta ecuación, esta ecuación de aquí, la diferencial, como gradiente de phi igual al campo de gravedad. Es decir, gradiente de P se asocia con el diferencial de P, con la derivada total de P. Entonces, si despejamos la densidad para acá, si tenemos que la densidad por esta parte de acá es igual a d de P. Hacemos la correspondencia operador diferencial con gradiente. Entonces el gradiente de P es ρ veces el gradiente de la energía libre de Gibbs. Rho gradiente de phi igual a gradiente de P. Entonces podemos aquí despejar simplemente, ¿no? Entonces nos queda esta ecuación. Gradiente de phi, gradiente de la energía libre de Gibbs, es igual al campo gravitacional. Ahora, esto es muy oscuro, ¿no? Esto es muy poco intuitivo. Tenemos la energía libre de Gibbs, que si ya buscaron qué significa, van a estar quizá un poco confundidos, ¿no? Como el gradiente de esa cantidad termodinámica está asociada con la gravedad. Bueno, no nos vamos a meter mucho en esos temas termodinámicos, pero tenemos la correspondencia, tenemos las ecuaciones que lo describen, dadas las condiciones de equilibrio mecánico y térmico, sucede.
no me voy a meter a discutir esos temas, porque pues no, la verdad no me siento en condiciones de hacerlo. ¿Ok? Entonces nuevamente vamos a considerar que en campo gravitacional se da solo en una dirección. Tenemos entonces G es igual a menos G en Z. Me faltó el vectorcillo. Es decir, G es igual a... Ok, aquí déjenme escribirlo de esta forma. Entonces esto es un poco chistoso de verlo, ¿no? Pero si nosotros definimos a G como menos el gradiente de G por Z. ¿Okay? Entonces, esto quiere decir menos la parcial de G por Z respecto de X, que es 0, la parcial de G por Z respecto de Y, que es 0, la parcial de G por Z respecto de Z, pues es G. Justo tenemos de esta forma, ¿no? Menos G por EZ menos G en Z. Entonces podemos simplemente definir al campo gravitacional como menos el gradiente de la función G por Z. Es un poco extraño definirlo así como un gradiente, pero tiene todo el sentido matemático y físico, es válido. Si hacemos eso, podemos escribir lo siguiente, es decir, aquí estamos en esta ecuación, poquito a poco, ¿vale? Gradiente de phi es igual a el gradiente de G por Z. ¿Ok? Entonces, gradiente de phi es igual al gradiente de G por Z. Muy bien. Menos el gradiente de G por Z, quizá. Tal que cuando yo despejo, me queda gradiente de phi más gradiente de G por Z igual a 0. Puedo juntar las funciones escalares, gradiente de phi más G por Z igual a 0, 0 vector. ¿Okay? Muy bien, entonces ¿para qué hago esto? Aquí tenemos una condición muy fuerte ya sobre la suma de las funciones escalares. Ya habíamos llegado a una condición similar con anterioridad. Pero que esto sea igual a 0 quiere decir que la función escalar dada por phi más g por z es una constante. En este caso la interpretación que le podemos dar, bueno, phi es nuevamente la energía libre de Gibbs, pero g por z se puede considerar como la energía potencial por unidad de masa del fluido en el campo gravitacional. Nuevamente, G por Z está asociada a la energía potencial del fluido por unidad de masa, puedo multiplicar por la densidad del fluido dado un campo gravitacional, ¿vale? Muy bien, entonces esto es una conclusión, conclusión importante de la física del sistema. Llegamos a expresar, llegamos a la conclusión, dado este equilibrio mecánico y térmico, de que el sistema está descrito no solo por la energía libre de Gibbs, sino por un potencial que depende pues de dónde esté el fluido, que depende de Z, ¿no? Hagamos finalmente una observación más. Y si quieren, un fluido en equilibrio mecánico en un campo gravitacional puede tener una presión que es función de la altitud. Entonces podemos describir a la densidad justamente de esta ecuación, nada más asociándolo a la dirección Z, como menos 1 entre la gravedad por la parcial de la presión respecto de Z. ¿Ok? Entonces lo único que quería llegar aquí quizás un poco más sencillo, pero es como una extensión nuevamente de mi fluido, de la presión del fluido, o sea, como es una extensión de la ecuación de la presión hidrostática dada una condición de equilibrio mecánico y térmico. En este caso utilizamos la energía libre de Gibbs para definir el sistema, para describir el sistema, perdón. Entonces lo que hicimos fue usar nuevamente la correspondencia entre el operador diferencial y el operador gradiente para
describir la cantidad de forma energética en función de la energía libre de Gibbs y la energía potencial del sistema a una altura determinada, ¿no? Z. Solamente para dar un ejemplo más, supusimos entonces que la presión estaba en función de la altura, como tiene todo el sentido, y describimos a la densidad en cada parte del fluido. Comenzamos diciendo que el fluido podía tener densidades distintas a alturas distintas, como esta función de la presión. ¿Qué, qué significa esto? ¿Qué quiere decir esta ecuación? Si aún no logran distinguirlo, es que digamos como que el fluido se está compactando a medida que la altura cambia. ¿Okay? Entonces hay como un gradiente de presiones, ¿no? Si estamos hasta arriba en el fluido, pues no sentimos tanta presión, pero si estamos hasta abajo en el fluido, y déjeme dibujar un monito, pues sí, no es como en el mar. Mientras más bajas, sientes toda la presión que está actuando sobre ti de todo el fluido que está justo arriba. Entonces, eso es más o menos lo que quiere decir. Aquí hay que tener cuidado con el signo, ¿no? Con el signo. No quiere decir que la densidad sea como que negativa, ¿no? Entonces hay que hacerle caso primero a la función de la presión. Muy bien. Entonces, nuevamente, el entendimiento del signo es signo de entendimiento. Hay que conocer primero cómo es la función de presión. Muy bien, solamente para terminar, un último comentario. Rho, la densidad, es una función de z, por lo que para un fluido en equilibrio mecánico sometido a un campo gravitacional, como es el que supusimos aquí, el campo gravitacional es uniforme, las distribuciones de presión, densidad y temperatura solamente dependen de la altura. Es decir, cómo está definida la presión y la densidad, quizás es como el concepto más visual que tenemos, depende solo de la altura. En este caso también la temperatura es una cantidad que depende de la altura. Eso quizá no es tan sencillo de observar, pero es parte de lo que sucede con la energía libre de Gibbs. Si hay temperaturas distintas a distintos puntos a la misma altura del fluido, el equilibrio mecánico no es posible. Entonces, esto no va a suceder. Quiere decir que la energía libre de Gibbs, que de cierta forma, como está aquí en la ecuación diferencial, en su descripción diferencial, no tiene una temperatura constante, entonces este equilibrio no se va a poder dar, y como que el movimiento del fluido va a estar siempre en movimiento, no va a haber una condición de equilibrio mecánico. Espero se haya entendido. Si tienen preguntas puntuales pueden ponerlas en los comentarios o podemos comentarlas en el Classroom. Pero bueno, solamente quería dar una aplicación más de las ecuaciones de la ecuación de presión hidrostática. Espero se haya entendido.